Director del Instituto Nacional del Cáncer, bienvenido. Álvaro Longo es médico oncólogo, es también presidente de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer. Fue además socio del actual presidente Tabaré Vázquez, con quien comparte los objetivos, por ejemplo, de la lucha contra el tabaco, como vamos a conversar ahora en unos momentos. Primero me gustaría aclarar un poco qué viene a hacer, cuáles son bien los roles que cumple, cuáles son las misiones, los ejes de trabajo del Instituto Nacional, por un lado, del Cáncer, y por otra parte la Comisión de Lucha contra el Cáncer. La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Comisión Honoraria. Sí. En realidad son diferentes. El Instituto Nacional del Cáncer forma parte y es un órgano de ACE, es el instituto de referencia de ACE para el tratamiento oncológico, donde además pretendemos institucionalmente ser los líderes en oncología. Yo digo pretendemos porque uno no se puede poner el título de ser el líder en oncología, pero pretendemos ser el líder en oncología. ¿Por qué? Y bueno, hoy nosotros estamos dando asistencia directa en el Instituto Nacional del Cáncer a aproximadamente 1 millón y algo de personas, que son las que atiende ACE en la patología oncológica. No solo en Montevideo, sino en todo el país. El instituto cubre con fármacos a todos los hospitales de ACE, inclusive a la universidad y a los hospitales de Montevideo, y a los diferentes centros como el Centro de Hematología o el Centro de Tratamiento Oncológico Pediátrico. O sea, todas las drogas parten del Instituto Nacional de Cáncer. Y esos son alrededor de unos, para dar un ejemplo, unos 2.000 protocolos que estamos procesando de controlar los planes de tratamiento y entregar esas drogas a los colegas que lo están solicitando para el tratamiento de esos pacientes. O sea que ese es el papel, además de un papel muy claro en la enseñanza y en la docencia. El Instituto Nacional de Cáncer está en una, yo diría casi una cogestión con la Universidad de la República en la parte asistencial y docente, ya que hay un convenio entre la UDELAR y el Instituto Nacional del Cáncer. Por lo tanto, no solamente estamos actuando en la asistencia de los pacientes, sino también en la docencia. Tenemos residentes del área de oncología médica y de la oncología en radioterapia. Tenemos convenio con las escuelas de tecnología médica, y tenemos convenios además que están entrando en el nuevo proceso, decimos, del instituto, con institutos como el Instituto Pasteur, ¿verdad?, en el área de la investigación. Eso más que nada el Banco de Tumores. El Banco de Tumores es uno de los pilares que estamos desarrollando y que esperamos en pocos meses tener ya activo. Hemos ido activando cosas que eran imprescindibles para todo esto, y eso es también lo que se activó últimamente, Oncotherapy, como la historia clínica electrónica, junto con la Facultad de Medicina y la Cátedra de Oncología y AGESIX, o sea, y nuestra integración a la red, a OncoWeb, que es una base de datos que maneja ACE, o sea que estamos integrando esa red. O sea que más bien al sector público, sí, ¿no? Al sector público. Nosotros cubrimos el sector público. No somos prestadores del sistema privado, ni en dar drogas al sistema privado. Sí tenemos otra función, que es que somos depositarios de las drogas del Fondo Nacional de Recursos en nuestro banco de citostáticos. O sea que de alguna forma también estamos actuando como garantes de esas drogas que nos da el Fondo Nacional de Recursos y que van a todos los uruguayos, claro, ya no solamente a los del sector de ACE, ¿verdad? Bien. Y luego está la Comisión Honoraria. Sí, la Comisión Honoraria fue creada con otros fines, ¿verdad? La Comisión Honoraria tiene muchísimos años, la han presidido diferentes figuras muy importantes en el Uruguay. La última fue la que ahora es ministra de Cultura, que es Marita Ignacio Muñoz. Musé fue que la creó. No. Ignacio Musé fue siempre miembro de esa comisión, porque Ignacio representaba a la gente de Facultad de Medicina. Ahí hay varios representantes. En realidad la comisión tiene varios objetivos, ¿verdad?
Uno es el de apoyar campañas digamos, de prevención del cáncer, manejar las campañas de educación, tanto a lo médico como a lo profesional, ¿verdad? Promoverla y garantizar también, no actuando como policía sanitaria, ¿verdad? Eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Por eso, en su momento, por ejemplo, la Comisión Honoraria tomó bajo sus totales espaldas el plan de mamografía a nivel de todo el país, y que luego fue abandonando a los gestores. Por ejemplo, instaló mamógrafo que terminó donando a ACE, por ejemplo. Y entonces ahora en este momento está haciendo más bien un proceso de ayudar a informar esas mamografías, pero esos mamógrafos han quedado bajo la jurisdicción de ACE. Y han quedado muy pocos mamógrafos que maneja la Comisión Honoraria, como el que está en Tres Cruces instalado, que siguen siendo de la Comisión. Pero todo el resto están bajo la tutela y la responsabilidad de ACE. Lo que hace la Comisión es informar esas placas de mamografía. También estamos en el proyecto que apoyamos del cáncer de cuello de útero. Y estamos en todas las campañas que tienen que ver con la educación poblacional, como es ahora las campañas en la protección del cáncer de piel. O sea, ese es un poco el papel de la Comisión. Es diferente. Claro. Y la forman parte... tiene que ver más con la difusión tiene que ver con la prevención. difusión, la prevención y la instrucción poblacional, ¿verdad? Claro. No como el otro, que es un nivel asistencial, del cual la Comisión no tiene absolutamente nada que ver. A nivel de políticas públicas, bueno, el presidente Tabaré Vázquez, al igual que en su primer gobierno, ha encarado la lucha contra el tabaco como una de sus principales preocupaciones. Incluso la semana pasada anunció, por ejemplo, que las cajillas planas no van a poder tener publicidad y el mismo empaquetado, y bueno, y van a aumentar los impuestos. Vamos a ver un tape y después comentamos sobre este tema. Perfecto. Hay un impuesto que no es nuevo, pero que lo vamos a aumentar, y es el impuesto al tabaco. Vamos a aumentar el impacto del impuesto al tabaco para encarecerlo, en primer lugar. En segundo lugar, hemos dado todas las instrucciones a los ministerios correspondientes para una lucha frontal contra el contrabando de tabaco, que nos invade desde Paraguay, que nos invade desde Brasil, y contra el que tenemos que luchar denodadamente. Acá precisamos, una vez más, el apoyo y el respaldo del pueblo uruguayo para luchar contra el consumo de tabaco. Y lo segundo que vamos a implementar, señor ministro, es la cajilla plana. No hay ninguna posibilidad en el futuro, una vez que implementemos esta medida, que tenga la cajilla de tabaco ningún tipo de publicidad, salvo la que muestra los daños que produce el consumo del tabaco. ¿Qué opina de estas medidas? Bueno, yo tuve la suerte de estar en primera fila ahí, escuchando al presidente. Y no hay duda que era algo que se venía y que todos sabíamos que se iba a hacer. O sea, esto no es nuevo en el carácter que el país tiene contra la lucha contra el tabaco. Y hay que mirar a veces muy bien las estadísticas y las informaciones que hay. Por un lado hay una información de que aparentemente hubo un aumento del consumo de tabaco en el Uruguay contra otras informaciones que dicen que bajaron los fumadores. Parece una incoherencia. Pero uno cuando lo mira tiene que poder analizarlo. Y ahí hubo gente que lo analizó muy bien. Entonces, primero, el precio del tabaco en general bajó en el Uruguay. Bajó por una serie de motivos, unos directos y otros indirectos. Entonces, lo que aparentemente parece que bajó es el contrabando y el consumo del cigarrillo de contrabando. Entonces, se vuelve una paradoja. Por un lado, aumenta la venta de los cigarrillos uruguayos y por otro lado, bajan los consumidores. Quiere decir que bajó el contrabando. Entonces, una de las medidas que hay que hacer es subirlo y ponerlo en mismas condiciones que está en otros países. O sea que creo que es un impuesto que el presidente lo dijo clarísimo y nosotros lo apoyamos. Y lo otro, va a haber que en ese momento poner una campaña anticontrabando.
porque se va a condicionar nuevamente esa diferencia de precio en la cual empieza a encontrar los cigarrillos en todos lados. Y bueno, y yo creo que eso es la medida más importante para tratar de desestimular el consumo. Consumo que yo siempre digo en un lugar que es peligroso, en una situación que se ha vuelto peligrosa, es el consumo en las mujeres. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran claramente la disminución del consumo en los jóvenes, en general, hombres y mujeres, pero el aumento en el consumo de las mujeres y la caída en el consumo de los hombres. ¿En mujeres de mayor edad? Sí, un poco más allá de las jóvenes, ¿verdad? En las mujeres de mediana edad. Eso es lo que muestran las estadísticas. Entonces yo creo que hay que seguir con las campañas de incentivar la educación y la formación de por qué no al tabaco. Y además, de alguna forma, y lo han demostrado también las estadísticas, que uno de los limitantes es el precio, que condiciona de alguna forma el uso del tabaco, el consumo del tabaco. Entonces yo creo que estas son dos campañas que sí se deben hacer y sobre todo controlar el contrabando. El contrabando en toda su extensión, no solamente en la llegada de los cigarrillos, sino en la venta de los cigarrillos a todos los niveles, ¿verdad? Porque yo siempre digo que es muy caro para un paciente que tenga un cáncer de pulmón y que se muera, ¿verdad?, cuando podría haberlo prevenido. Pero es muy caro para la sociedad también lo que es lo que produce el tabaquismo, ¿verdad? Mucho más allá de tener una patología que parece que es solo la patología cancerosa, pero son las patologías vasculares que son importantísimas. Y que el descenso cambió la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes, de los uruguayos, disminuyendo las enfermedades cardiovasculares. O sea que es un objetivo que se cumplió. Claro. Y desde que se implementaron las primeras medidas, que fueron como muy revolucionarias en su momento, hasta ahora, ¿qué es lo que indican las cifras en cuanto a la incidencia del cáncer de pulmón? Bueno, eso es interesante. ¿O tienen números concretos? Todavía no. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que se necesita mucho tiempo, pero hay números en cuanto a que está cayendo la incidencia y la mortalidad en los hombres, al bajar la incidencia. Pero lo paradojal es que está subiendo la incidencia y, por supuesto, la mortalidad en las mujeres. Y eso es lo que realmente alarma. ¿Por qué? Porque creemos que la campaña se debe cambiar para que nuestras mujeres entiendan, ¿verdad?, el riesgo que han tomado al aumentar el consumo. O sea que yo creo que eso demuestra que la muerte por cáncer de pulmón está realmente ligada al consumo del tabaco. Es innegable, ¿verdad? Y yo creo que además la lucha que el Uruguay de alguna forma tiene contra una de las tabacaleras más importantes, que es Philip Morris, va mucho más allá de una lucha de Uruguay, es una lucha del mundo contra uno de los venenos peores que tiene el mundo, que es el tabaquismo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la marihuana? ¿Cómo toda esta legalización de la marihuana, cómo incide en toda esta lucha que están teniendo contra el tabaco? Mire, yo acá hablo a nivel personal y no a nivel... no nos encargamos ni en el INCA de la marihuana, ni nos encargamos a nivel de la comisión. Yo siempre digo que uno dice si la marihuana es menos mala o más mala que el tabaco. ¿Sabe que uno de los elementos más importantes que tiene el tabaco tiene más de 1000 productos que son carcinógenos? Pero hay uno que es el más importante, que es el 6,4-benzopireno. Mira, ¿qué es eso? Eso es lo que consume el papel cuando uno aspira el humo del papel. O sea, más industrializado. No, ni menos industrializado, cualquier papel, ¿verdad? Yo me acuerdo de un reclame que había cuando era muy chico yo, que se fumaba mucho más cigarrillo de armar, que decía que es bueno porque tiene alquitrán. Fíjense, y estaba en las cajillas escrito. Una cajilla llamada Nagoya, algo por el estilo. Uno, cuando fuma marihuana, consume mucho más papel que cuando fuma tabaco. Por el tipo o sea que a los fumadores de marihuana, cuidado, que puede ser que la marihuana sea menos tóxico con respecto que el tabaco, ver lo que es la planta del tabaco, el cigarrillo, pero el papel está ahí y es el mismo y va peor. Claro. O sea que yo creo que el efecto cancerígeno del papel va a estar ahí y el efecto cancerígeno va a aparecer también del humo. Que puede tener elementos medicinales, es verdad, los puede tener. De alguna forma el tabaco tiene elementos que actúan en la vasoconstricción de la nicotina, ¿verdad? Y la nicotina es un producto químico que uno puede sintetizar y se lo da a un paciente para sacarle la adicción. O sea que la marihuana puede tener sus efectos
y habrá que estudiarlos más. Claro. Pero me parece que fomentar el consumo no es lo que se intenta, sino lo que se intenta es regular, que son dos cosas totalmente diferentes y creo que todos lo entendemos muy bien. Una cosa es regular y otra es fomentar, ¿verdad? Claro. Acá se intenta regular, y lo han dicho todos los que han tenido que actuar en esto, que ha sido muy difícil el tema de las drogas. Lo que se intenta es regular las drogas para poder controlarlas. Bien, ¿cuáles son los tipos de cáncer que tienen hoy mayor incidencia en Uruguay? A ver, no hay duda que el cáncer de mama es el cáncer que tiene mayor incidencia en la mujer. Los otros cánceres que le siguen son los cánceres de colon. Y ahí hay un gran debe que tenemos que los uruguayos ponernos las pilas. Después sigue el cáncer de colon, el cáncer de cuello en la mujer y después el cáncer de pulmón. Pero la paradoja es que el cáncer de pulmón mata a más gente teniendo menos incidencia que lo que matan otros tumores, el propio cáncer de cuello. El cáncer de mama venimos en una lucha que creo que le venimos empatando y le venimos ganando porque está bajando si bien aumenta la incidencia, y eso es una cuestión que no la vamos a sacar porque hay que estudiar, hay muchos factores genéticos, que por eso el banco de tumores, nuestra genética, hay que estudiarla, hay que profundizar. Lo que importa es que si bien se diagnostica más, curamos más, controlamos más y tenemos menos mortalidad. Y en los hombres no cabe duda que es el cáncer de pulmón, es el que está primero, después el cáncer de próstata, es el que tenemos mayor diagnóstico, no hay duda, pero el cáncer de pulmón empieza a bajar, lo cual es una batalla que venimos bien. Pero el cáncer de colon está al mismo nivel entre hombres y mujeres, es el de más incidencia, y por eso hay que ahora, y la Comisión Honoraria lo tiene dentro de sus planes, el INCA lo tiene en sus planes, son las campañas para el estudio de la sangre oculta con los FKTs, y para tratar de llegar al diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de colon y modificar la tasa de mortalidad que tenemos. No es un debe, es algo que está en carpeta y que tiene que salir, lo vamos a hacer. Y está entre los planes de ACE y está entre los planes de la Comisión. Bueno, en los últimos tiempos hubo algunas polémicas con el tema de la mamografía, que hay gente Sí. que decía que no es tan necesario irradiar. Escuché un informe en El Espectador, en el espacio de Figares, que hablaban del termógrafo, que es un diagnóstico, es un aparato de diagnóstico diferente a la mamografía y que ahora no hay más acá en Uruguay. ¿Cómo Sí, es eso? no, pero es interesante la pregunta y además interesante informar. La termografía, como lo dice su nombre, lo que mide son diferencias térmicas. ¿Dónde está basado dónde está la base de por qué usar la termografía como elemento diagnóstico? Si uno piensa que un tumor tiene una irrigación vascular acrecentada, ¿verdad? Como en el PET uno lo usa porque los tumores consumen más glucosa, entonces uno marca la glucosa y puede medir el consumo de glucosa, uno se imaginaba que al aumentar el flujo sanguíneo, hay más sangre, por supuesto, que podíamos medirla térmicamente. Entonces, los termógrafos surgieron como equipos para medir las variaciones térmicas en el órgano mama. Y había dos tipos de tecnología. Uno se llamaba termografía de placa, que era una plaquita termográfica que se colocaba sobre el seno, y la otra era otros que lo miraban a distancia. Y realmente, en un momento, se pensó que podría ser un elemento muy importante asociado a la mamografía para diagnosticar lo que se definían en algún momento como tumores muy pequeños pero muy vascularizados, que se llamaban enanos calientes, o tumores que eran muy grandes y le llamábamos gigantes fríos. Pero nunca pudo llegar a ser un elemento que sustituyera a la mamografía por la fidelidad que ésta tiene, y sí podía ser un elemento de ayuda en el diagnóstico y en el seguimiento de algunas lesiones. Pero no fue una técnica que tuvo mucho éxito. En el Uruguay hubo varios termógrafos. Yo me recuerdo algunos colegas que tenían termógrafos que luego dejaron de utilizarlos porque no dio los resultados que ellos esperaban. Ni siquiera complementariamente, porque la mamografía a veces tiene también la ecografía. Sí, pero no es un elemento que tenga esa fidelidad. Era demasiado operador dependiente. Cuando usted tiene una técnica que es muy operador dependiente, o sea que el ojo del que está del otro lado es el que dilucida todo el tema. Depende mucho del técnico. Depende mucho del técnico. Y esas técnicas entonces no son muy reproducibles.
Yo creo que hoy no hay nada que pueda superar. Requieren de alguien que sea un buen, que alguien que diagnostique bien. Que tenga mucha manualidad y mucha práctica, y en realidad nunca llegó a desarrollarse en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Por eso la termografía ha tenido sus idas y vueltas. En particular, que está sentado acá, usó el termógrafo mucho tiempo. ¿Sí? Claro, usábamos un termógrafo de placa, pero no ese era, lo usábamos más para seguimiento de lesiones que podían ser sospechosas y para no seguir repitiendo las mamografías que habían dado negativas. Y bueno, pero no hay nada que sustituya la mamografía, sobre todo con la calidad de los equipos que tenemos, que y tiene muy baja radiación, que han mejorado notablemente la imagen, ¿verdad? Los mamógrafos ahora son todos digitalizados, lo cual no hacen que haya que repetir las imágenes. Tenemos sistemas de lectura casi automáticos que descartan, la Comisión acaba de adquirir uno que descarta las patologías totalmente benignas, lo que permite aumentar las pacientes en screening, y la complementación de la ecografía, que si bien es operador dependiente, porque es una visión que se ve online, hay que verla, ¿verdad? Tiene padrones muy claros en el cual está impuesta, ¿verdad? Y sobre todo en las mamas muy densas, que son las mamas jóvenes, que muchas veces no se pueden ver las imágenes. Claro. Pero yo creo que ese es el arsenal. Y ha mejorado mucho algunos tipos de nuevas mamografías que hay, que tienen que ver, y otros estudios como la resonancia nuclear magnética, ¿verdad? O sea que la mama siempre tiene nuevas tecnologías, pero dentro de la imagenología estándar de los rayos X y de la resonancia en este momento y la ecografía. Y desde que salió la ley que hay que hacerse una mamografía anual, ¿ha cambiado las cifras? ¿Cuentan con cifras o no? Sí, hay cifras, sí. Y realmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la mejor cifra? La que usted haya hecho un diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de mama. Porque con la mamografía no va a bajar la incidencia. Lo que usted va a hacer es un diagnóstico más oportuno. Claro. Y eso en Uruguay ha cambiado, porque el asunto de diagnosticar los cánceres de mama en los estadios 1, donde uno puede, primero, hacer una cirugía de tipo conservador, conservar la mama en la paciente, que es fundamental, es un órgano importantísimo en todo sentido para la mujer. Entonces, si usted llega en un momento oportuno, puede conservarla. No siempre, porque hay patologías que no, pero yo hablo de las mayorías. Si usted la agarra en una etapa oportuna, tiene un tratamiento que puede ser con tendencia curativa, de control definitiva de la enfermedad, porque no ha llegado a los ganglios, porque tiene mejor pronóstico y porque además necesitan tratamientos menos agresivos. Cuanto más avanzado, más agresivos son. Más global, ¿no? Sí, necesita más tratamiento. Por lo tanto, la mamografía está impuesta y debe ser, y además el Uruguay sigue las cifras internacionales, las recomendaciones que tienen los organismos internacionales. Y tiene que ver con la edad en que recomendamos que se hagan las mamografías, hasta la edad en que hay que terminarla, ¿verdad? Y sobre todo, que es lo importante, es decirle a la mujer que tiene que hacérsela, que tiene la obligación de hacérsela, pero con la libertad. Yo creo, acá hablo a nivel personal, si una mujer no se la quiere hacer, está bien que no se la haga, pero tiene que estar muy bien informada por su médico de cuáles son las ventajas y las desventajas de no hacerse un estudio o cuándo hacérselo. Y cuándo hacérselo, aunque esté fuera de esas obligaciones. Yo, una pregunta que me surge, porque a veces pueden aparecer cosas que no son patológicas, ¿sí? Y que igual se empieza todo un tratamiento o todo un sistema, ¿no? de tener que seguir estudiando más, sí. Porque es normal, ¿no? A veces uno en el cuerpo no sabe lo que está pasando y al estudiarlo... Es verdad. ¿Cómo manejar eso? Bueno, yo creo que acá hay dos etapas. Una es cuando uno va a hacerse un estudio de screening. El estudio de screening es todas las mujeres de cierta edad, que ya está bastante bien establecidas, tienen que hacerse la mamografía cada 2 años, ¿verdad? Si en un momento aparece la sospecha de algo, es que usted entra en el camino de seguir estudiando esa mama. Y si no, usted pasa al control dentro de 2 años nuevamente y no debería hacer ningún control, porque estadísticamente se demuestra que la patología, la incidencia en esa franja hectárea suya es bajísima o muy baja.
Entonces, lo que hay que hacer es, si encuentra alguna falla, sí seguir adelante con todos los estudios posibles para hacer el diagnóstico. Y ahí es donde viene la ecografía asociada, donde viene, por supuesto, el examen clínico, donde vienen las punciones, donde vienen las biopsias, ¿verdad? Las punciones a veces pueden ser ecodirigidas, a veces no se pueden dirigir y hay que hacerlas de forma intraquirúrgica. Y bueno, ahí usted tiene el objetivo de buscar y tratar de encontrar la patología. Claro. Bueno, si no la encuentra, pondrá, a pesar de todo eso, pondrá a esa mujer en una línea de pesquisa más estrecha, más, digamos, más apretada, para tratar de llegar al diagnóstico oportuno. Claro. Cuando uno habla de esto, a mí me hace acordar, y me cambio de sexo la próstata en el hombre, ¿verdad? Que estamos entrando también en una situación de que hay muchos cánceres de próstata, que hay diagnósticos que deben ser oportunos pero a veces hay que tener cuidado. Y en el cáncer pero hay menos campaña, ¿no? Claro, hay menos campaña y a veces hay hasta sobretratamientos producidos sobre lesiones que no deberían tratarse. Eso en el caso de próstata, no me refiero a la mama, ¿verdad? Quiero que quede claro. Pero que, ¿Y no pasa en la mama eso? No, yo creo que la mama no. El sobretratamiento podría, a ver, ¿cuál es? Que le saquen una biopsia y que no tenga nada. En el fondo es una biopsia, pero tenía que hacerla porque tenía elementos de sospecha que eran altamente conducentes a pensar que era un tumor. Qué suerte que no era, qué suerte que se hizo una biopsia y ahí terminó, ¿verdad? En el caso del hombre es más complejo porque la biopsia prostática se hace a través de punciones, se hace casi, yo diría que con los ojos cerrados. Como una intervención. Es una intervención, se toma toda la próstata y puede quedar lesiones que uno las vea y el PSA seguir subiendo y entonces le hacen otra vez, pobres los hombres, ahí estamos bastante malos porque nos hacen 1, 2, 3 punciones y de repente aparece y de repente ese paciente que le aparece después de todo ese tiempo, en realidad, yo siempre digo, si los hombres viviéramos 100 años, moríamos todos de cáncer de próstata. No, moríamos con un cáncer de próstata objetivable. No quiere decir que muriéramos de cáncer, lo tendríamos, por la deformación, por la evolución que tenemos. Entonces, a veces uno llega al sobretratamiento, ¿verdad? Pero no tenemos claro. Creo que el diagnóstico es lo oportuno, es lo más importante. Claro. El tema de la prevención. Se ha estado hablando últimamente de mucha polémica con lo de la carne, ¿no? ¿Qué opinión le merece este tema? Yo ya lo dije, ¿verdad? Yo creo que la dieta sana significa una dieta balanceada. A los uruguayos nos quieren cargar que nos morimos porque tenemos cáncer. El cáncer dependiente de la carne. Yo no lo veo en ningún lugar. Yo si me corro para el lado de Chile, sí tenemos un elemento muy importante que es el cáncer de estómago, que sí es producido por el consumo de moluscos. Yo no dejaría de comerme el asadito como los comemos los uruguayos. El problema es que no voy a comer solo carne mañana, tarde y noche. Lo que vamos es tener una dieta variada. Además, hay que tener cuidado porque lo que no se habló tanto de las carnes rojas, ni de las carnes blancas, las carnes en general. Lo que se habló fue más bien de los procesos de conservación o de los embutidos donde hay otros elementos asociados, ¿verdad? Y no de las carnes rojas. Por eso yo creo que no hay que confundirse. Y en cuanto a todos estos temas ambientales, ¿no?, que inciden, ¿qué pasa con el agua, los agroquímicos, por ejemplo? Brutal, me encantó la pregunta. Porque es algo que uno no sabe, ¿no? Y aparte tengo entendido que en el agua van a empezar a hacer nuevos estudios del agua. Perdón, yo creo que usted me hizo la pregunta que me gustaría que me hicieran siempre. Nosotros estamos pensando en poner una campaña que se llama Bajemos los humos. ¿Qué quiere decir bajemos los humos? Parece que los únicos humos culpables de la muerte es el humo producido por fumar. ¿Y cuánto contaminan los otros humos? Los humos de la combustión. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo estamos midiendo? Un día nos dieron la alegría que habían sacado toneladas de azufre del aire de Montevideo. Ah, sí. ¿Se acuerdan? No, Miles de toneladas. Sí. Cuando se puso la planta de ANCAP a poder sacar el azufre, dijeron todo el mundo contentísimo. Hemos sacado miles de toneladas de azufre que teníamos en el aire, que sí que estaban. ¿Hemos sacado todos? ¿Todos los motores tienen buena combustión? ¿No están consumiendo aceite? Y usted no se para atrás de un auto que le viene tirando más aceite que lo que está quemando normalmente.
Bueno, yo creo que hay que bajar todos los humos. Esos humos son nocivos también. Esos humos que usted viene a su casa y viene con la camisa negra, ¿eso usted no lo está respirando? Esos humos no hay que también que bajarlos. ¿Cuántos de nuestros autos tienen equipos correctos de carburación y de filtrado de esos humos? Los escapes, ¿están correctos? El agua, tiene razón usted. Yo creo que hay que controlar absolutamente porque todo. Hay mediciones, pero no sé qué es lo que se está midiendo. Bueno, yo creo que eso el gobierno lo debe decir y debe tener muy claro, pero yo creo que hay que controlarlo. Y los agroquímicos. Cuando uno consume verduras, claro, ¿cuántos tienen porque de parece agroquímicos? sanísimo. Pero... Es sanísimo, perdón. Y hemos medido eso que estamos consumiendo. Claro. O sea, ¿por qué le echamos la culpa a las carnes? ¿Y las verduras? ¿Y los otros productos? ¿Y la soja? ¿No hay que controlarla? Yo creo que hay que controlar todo. Ahora, igual tenemos que comer. Y sabe una cosa que para mí es el que cierra esto. Yo creo que los países tienen que tener muy claro cuánto es el valor nutritivo que tiene lo que le están dando y qué le pueden dar para después discutir qué le van a sacar. Entonces, yo creo que las proteínas que da la carne y que dan todos los alimentos que nosotros comemos tienen un valor nutritivo tan alto que en el peso yo no lo sacaría. Lo moderaría, pero jamás lo podría sacar porque no tengo cómo sustituirlo. Y lo mismo le digo a otras sociedades. ¿Cómo hace con los chilenos y le saca todos los moluscos y todo el tipo de comida que tienen? A los japoneses, que tienen el índice más alto de cáncer de estómago también, producido por el consumo de pescado. ¿Y el pescado no tiene elementos tóxicos también? Los pescados que se cultivan en zonas particulares, en aguas muy particulares, ¿no son parte final y absorben todo eso? Los moluscos no son filtros de todas las cosas que tiene el agua de mar o las aguas de estas zonas donde se cultivan. O sea, es muy complejo. Claro, complejo, sí. Bueno, vayamos a otro tema, el tema de los tratamientos, de los medicamentos, por ejemplo, que es un tema también que es complicado. Incluso la otra vez leía que cuando veía la nota que le hicieron hace un año cuando vino a hablar del banco de tumores, que bueno, que cada vez se va hacia analizar cada caso particular y bueno, eso requiere medicamentos más caros. ¿Cómo hacer para que la población pueda acceder a esos medicamentos? ¿Cuál es el criterio? Porque siempre hay problemas con eso. Sí, yo creo que no hay que mirar la oncología solo con los medicamentos, hay que mirarlo con las tecnologías también. Mucha gente se va del país a tratarse afuera buscando supuestamente tecnologías más avanzadas. Y yo siempre digo otra cosa, digo, los países tienen que tener equidad. ¿Qué significa la equidad? Que cada uno de los integrantes de la sociedad tenga las mismas posibilidades de obtener las mismas tecnologías y los mismos medicamentos. Porque si no los países son muy injustos. Mucha tecnología o poca tecnología significa tecnología para muy pocos, en un caso, o tecnología para todos. Pero también cuál tecnología y en qué momento. Los medicamentos pasa lo mismo. Yo creo que el Uruguay tiene que sentirse orgulloso que tiene un Fondo Nacional de Recursos que permite que muchos medicamentos que en otros países de alrededor nuestro no llegan, no hay duda que no llegan, en el Uruguay llegan. Y que todos los días va a surgir un medicamento, no le quepa duda. Y que todos los días va a haber medicamentos más dirigidos a tratamientos moleculares, no le quepa ninguna duda. Mire, acá vino hace unos 3 años un señor que se llama Calvo, francés, que estuvo reunido con el ministro Ehrlich en aquel momento, que era el ministro, y se resolvió crear junto a actuó la comisión honoraria, que estaba la ministra Muniz, actuó la Facultad de Medicina, actuó el Instituto Estable, el Instituto Pasteur, las diferentes cátedras, y se creó un proyecto cáncer. ¿Por qué vino Calvo? Calvo vino porque es muy amigo del Uruguay, está muy asociado al Instituto Pasteur y muy asociado a las cátedras de hematología, que son un orgullo en este país, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Francia se metió en uno de los líos más grandes porque nos invadieron los medicamentos de altísimo costo moleculares y no supimos cómo manejarlo. Entonces, ustedes tienen que hacer un proyecto en el cual integren banco de tumores, farmacovigilancia, una historia clínica electrónica, una cantidad de elementos
para formar la base de datos para poder dar ese paso de qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. O sea, no darlo a cualquier No darlo al barrer, tener criterios, tener un criterio país para todo esto. Y esto es lo que sé, lo que se está intentando a nivel del Ministerio de Salud Pública, de integrarlos todos. El Uruguay se ha dado un lujo brutal. Vamos a vacunar a todas nuestras niñas contra el virus para controlar el cáncer de cuello de útero, ¿verdad? Vamos a vacunar a todas, va a ser gratuito, lo va a vacunar el Ministerio. ¿Podremos dar todos los medicamentos que hay que dar? Yo creo que debemos darlos, pero tenemos que integrarlos cuando esos medicamentos realmente... ¿Esas vacunas, por ejemplo, se dan en Estados Unidos, en todos los países? No, en todos los países no se dan, no se dan. Hay países que las dan y otros países que no las dan. ¿Y por qué no las dan? Y pregúntenle a los países. Porque a veces hay también efectos secundarios o otros peros, No. Acá en esto está bastante probado y hay por primera vez, le digo, hay una actitud a través de la UNASUR muy importante para trabajar todos juntos, y esto es, hay que sacarse el sombrero porque lo hizo la UNASUR, lo firmaron todos los ministros, la campaña del cáncer de cuello de útero, en el cual no solamente promover el estudio de los virus del HPV, ¿verdad? Y sino los Papa Nicolau y todos los planes, sino los planes de vacunación a nivel de cada uno de los países. Pero le dio la libertad, sabiendo los líos que tienen los países y las prioridades que tienen, que pueden ser diferentes, para que ellos tomaran sus campañas. El Uruguay tomó una decisión que está dentro de las pautas del Ministerio de Salud Pública, en el cual van a vacunar a todas nuestras niñas. Y ¿Esto es obligatorio? Y va a ser obligatorio, sí, sí, sin duda. Pero que además, si queremos salir de que el cáncer del cuello de útero sea una enfermedad que hoy mata a 150 mujeres por año, ¿verdad? Y no mate ninguna, tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer el Papa Nicolau, tenemos que hacer la captura híbrida del HPV, tenemos que vacunar a nuestras niñas. Digo, porque hemos hecho mucho y hemos tenido pocos resultados. Las mujeres no se hacen los Papa Nicolau. Y bueno, hay que hacérselos. Claro. ¿Usted me entiende? O sea, no es solo el medicamento. Pero no es lo mismo hacerse un Papa Nicolau que darse una vacuna. Yo creo que tiene razón, es diferente. Y yo porque creo una cosa es invasiva y uno no sabe. Claro, o sea, confía en la decisión de otros. Hay edades para todo. Hay edades para todo. El Papa Nicolau nunca se va a poder suspender porque es una etapa de la mujer. Las mujeres, lamentablemente, hoy hombres y mujeres, estamos todos contaminados por el HPV. El 100% de la población. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero hay etapas en que el HPV no se expresa. Pero no es claro, ¿no? O sea, no es tan claro el diagnóstico. Claro, porque si una chica cuando empieza su vida sexual activa tuviera todos los elementos de control, ¿verdad?, para que no hubiera un contagio, sería espectacular. Pero digo, el diagnóstico del HPV no es tan claro. No, es claro, sí, es claro. Lo que pasa es que no importa, porque muchas veces, a pesar de la contaminación, ese cáncer del cuello no se expresa, ¿verdad? Claro, es como que es una cosa latente. Es una cosa latente y no se expresa. Se expresan pocas. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿verdad?, la exploración en las primeras etapas. Y hay una etapa, fíjese que la etapa del Papa Nicolau es importante porque se expresa en las mujeres de 30 para encima el cáncer de cuello, no en las mujeres muy, muy jóvenes. O sea, que necesita toda una etapa, ¿verdad?, de desarrollo y de evolución para expresarse en un cáncer de cuello. Por eso el Papa Nicolau no se puede dejar y no alcanza solo con el HPV. ¿Y la colposcopía es tan importante como el Papa Nicolau? Claro, lo que pasa es que el Papa Nicolau le abre la puerta a la colposcopía. Y la colposcopía a la biopsia. Porque no todos los médicos mandan, ¿no? A veces mandan solo el Papa Nicolau. Claro, lo que pasa es que el Papa Nicolau es como la puerta de entrada. Aparece el raspaje para ver y después si hay algo alterado vamos a la otra etapa y a la otra etapa. El problema es que muchas veces las mujeres se hacen el Papa Nicolau, no lo reciben, no van, no se les informa, está atrasado. Digo, eso es lo que tenemos que mejorar y es obligación nuestra tratar de mejorarlo. Pero yo creo que hay que cumplir todas las etapas. Y eso es lo que va a garantizar que nuestras mujeres no mueran de cáncer de cuello de útero. Claro. Si dejamos de lado la población adulta del país, ¿cómo es la incidencia del cáncer en Uruguay en relación a otros países? Es alta. Dejando fuera la población adulta, la mayor, digamos, Sí, porque está envejecida la y, población. Igual yo creo que es alta, pero acá hay que ser muy crítico con las cifras. ¿Y por qué digo muy crítico? Porque ¿a usted le parece que es fácil tener datos
de incidencia de cáncer en países muy grandes, con poblaciones distribuidas en zonas rurales amplísimas, como pasa en América Latina? Es muy difícil. Por lo tanto, el Uruguay es un país privilegiado. Es el único país de América Latina que tiene una estadística que es de todo el país, que no es extrapolada. Por lo tanto, los valores de incidencia del Uruguay son de incidencia. Los de mortalidad son de mortalidad. Y los cánceres que tenemos son los que tenemos. ¿Por qué? Porque el 100% de la población está controlada. Y no son cifras extrapoladas. El resto de los países de América Latina, nuestros vecinos, extrapolan datos. No tienen más remedio. Ahora, no pueden cubrir todas las áreas. Y sin compararnos con América Latina, sino con el resto del mundo. El resto del mundo es alta la incidencia. Es alta la incidencia, pero le voy a decir... ¿Eso es algo que aumentó o no se sabe? Está aumentando en el mundo la incidencia. Está aumentando. Pero está aumentando en forma también relativa, porque bajan otras patologías que son controlables. Es decir, las que no bajan son las patologías cardiovasculares y oncológicas, son las que siguen subiendo porque las otras patologías se van llevando a lo que son enfermedades crónicas. Y entonces es lo que uno desea con el cáncer, llevarlo a una enfermedad crónica. Al llevarlo a una enfermedad crónica, ¿qué logra? Logra la no mortalidad y la cronicidad de esa enfermedad. ¿Y eso es más o menos un 50%? Sí, más o menos. Pero además es más o menos un 50%, que es brutal como cifra. Es magnífica como cifra. Ojalá fuera el 90%. Claro. Y eso es lo que se intenta llegar. A veces yo digo que la palabra cura en medicina es una palabra compleja. Poca cosa curamos los médicos. En general hacemos cronicidad de las cosas. Yo soy un operado del corazón. Le agradezco mi vida a los colegas uruguayos que me operaron acá y que tuve el Fondo Nacional de Recursos que me financió. No me curaron, me pusieron un puentecito y me mejoraron la vascularización. Entonces, ¿ellos me curaron? No. Me pasaron a cronicidad y me dieron calidad de vida. Y de repente algún día tienen que operarme de nuevo, o no, espero que no, por favor. Pero eso es una realidad, es pasar a la cronicidad. Claro. Y en el cáncer pasa eso, uno lo cura. A veces se encuentra que, y por eso los bancos de tumores, que genéticamente tenemos el segundo tumor y el tercer tumor. Cada vez vemos más pacientes que tienen 1, 2, 3 tumores. O sea, que tienen una genética muy particular. Bueno, y eso es lo que tenemos que estudiar. Y por eso nuestra gran lucha ahora es la instalación de este segundo banco, además del que está en el militar. Claro. Una pregunta le voy a hacer de atrevida, pero todo este tema que venimos hablando, bueno, del tabaco, que es importante para bajar la incidencia, para prevenir. Todos estos temas que hablábamos recién, del aire, del agua, desde estas instituciones, ¿no se puede tratarse algo? Yo qué sé, se me ocurre aumentar las ciclovías, por ejemplo, para usar menos los autos, no sé, medidas de ese tipo. Es que yo creo que hay que hacer esas medidas. Yo creo que todas las medidas son bienvenidas y hay que hacerlas. El problema es que yo creo que hay que convencernos nosotros mismos de la responsabilidad que tenemos en cada una de estas medidas. Si a mí no me importa que el auto que yo tengo le tenga que echar 1 litro de aceite todos los días y quemar cualquier cosa para atrás porque no me importa, porque no soy yo el que va tras otro. No, pero en ese caso, por ejemplo, la persona podría decir, bueno, dejo el auto y ando en bicicleta, pero no tengo dónde andar en bicicleta. Bueno, pero yo creo que eso es lo que hay que fomentar. Hay que fomentar la responsabilidad. Además, cuidado, yo creo que hay una cantidad de medidas que a veces parecen muy antipáticas y que tienen que ver con la calidad de vida de un país. Y no es solamente el no fumar, sino los hábitos saludables, como usted dijo, andar en bicicleta, hacer ejercicios. Tercero o cuarto, las dietas de comida, sacar los azúcares los azúcares son algo espantoso, ¿verdad? Y hay que sacarlo, las bebidas, las comidas, los fast food, las comidas rápidas, todo esto, lo que se empezó a sacar de las escuelas, que me parece importantísimo, modificar la alimentación, las características de la alimentación. No llama la atención que muchas compañías se pasen del tabaco a la alimentación. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un consumo que hay que controlarlo, que es a ciertas dietas que son malas, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que sí, que la campaña debe ser a todos los niveles y que el Estado tiene que tomar un papel
preponderante, no me cabe duda. Pero a veces no es muy agradable. Sí, pero está bueno porque todos son frentes que no tienen nada que ver, ¿no? Pero... Exactamente, pero tienen mucho que ver. Bien. Cuando usted hablaba del agua, yo creo que es otro lugar que hay que también... ¿Cuántas cañerías de plomo quedan todavía? Claro. Sí. ¿Qué hacemos con los agroquímicos? Usted lo dijo, Sí, no lo dije yo. Es todo un tema. No, pero estaría bueno que haya una política, digamos, a nivel de gobierno, Y ¿no? bueno, yo creo que ese es el camino. ¿Cuál va a ser el cuidado de cómo vamos a controlar el agua, Sí, no? yo creo que hay que controlarla. Digo, las ciclovías le decía por un tema de usar menos autos, no Y tanto está bien. más allá del ejercicio que cada uno hace, de Ahora, que ¿se haya menos imagina yo autos? jugando en la sub-80 y que vivo en el arroyo Carrasco para el otro lado y tengo que venir al Inca en la bicicleta? Pero por lo menos dejar la bici por ahí, tomarse un ómnibus, ¿no? Bueno, eso sería perfecto. eso- Eso lo ve uno en Europa, que la gente Claro. deja las bicis y se sube al subte y después agarra la bici y Eso se va es para la casa. posible. Yo creo que es posible y que hay que fomentarlo. Claro, Pero entonces eso que es un cambio de transporte. sí. O de mejorar un poco ahí Sí, la infraestructura pero es un vial. cambio, pero es un cambio de transporte. Claro, sí, Y no cabe duda. Y la electricidad, que importante. sí, claro. Y la generación. Pues si generamos electricidad pura con sistemas que no son puros, también metemos todo al aire. Es complejo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer poder estar contigo.